La declaración testifical de... Buenos días, señor. Buenos días. Diga su nombre completo. Mire, se va a tomarle declaración en este juicio como testigo. Le informo que tiene obligación legal de decir la verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Usted, previamente, le informo que todos los testigos tienen obligación legal de decir la verdad bajo percibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio en caso de que mintieran. Mire, previamente a que le formulen preguntas los señores letrados y la representante del Ministerio Fiscal, yo le tengo que preguntar si usted tiene o ha tenido relación con las personas responsables de la confesión religiosa, o sea, responsables, digamos, un poco más a nivel legal o jurídico, de la Congregación de Testigos Cristianos de Jehová de España. Bueno, en mi etapa como testigo de Jehová tuve relación con ancianos, con superintendentes de circuito y con superintendentes de distrito. Pero esa relación la podría calificar como, o sea, son familiares, amistad íntima, enemistad porque luego ha tenido algún problema con ellos. O sea, en mi etapa con las personas que, con las personas que más responsabilidad tienen dentro de la congregación, no o sea, dentro de la confesión, no responsables de congregación. Creo, digamos, entiendo yo, en Betel, las personas que tienen más responsabilidad en Betel, ¿usted tiene relación familiar, personal, de amistad o de enemistad? Actualmente, en este momento, ¿se refiere usted a este momento concreto no, o en si el pasado? ¿Tiene o ha tenido? He tenido. En mi etapa como testigo de Jehová, en la congregación vecina había un anciano que era de Betel. Él iba y venía a Betel. Entonces, con esa persona, pues sí interactuábamos, conversábamos, hablábamos, pero no era una relación de amistad. No era amistad, una relación lo de... conocía, lo pero conocía. no iba a su casa a comer. No, eso, no. O sea, amistad íntima no. No. Tampoco ningún problema con esta persona, una enemistad o algún problema. Actualmente, sí. Bueno, es una de las personas, es la persona a la que yo he citado en un caso grave de abuso sexual que viví dentro de la Corporación Estadounidense de Testigos de Jehová. Entonces, esta persona a la que me refiero y por la que usted me pregunta, digamos que yo la he tenido que mencionar porque participó lo que sucedió es que... Sí, espera, luego... Sí. Pero esta circunstancia, ¿usted lo ha denunciado directamente a esta persona? No, porque yo entonces estaba dentro de los Testigos de Jehová y teníamos prohibido denunciar cualquier caso a las autoridades judiciales. Primero había que comentarlo a los ancianos de la congregación y la palabra talismán era dejarlo todo en manos de Jehová. No lo denuncié. ¿Y esta circunstancia a usted le impide hoy decir la verdad? No me impide decir la verdad. Bien, le hago la misma pregunta, si tiene o ha tenido relación personal, familiar, de amistad o de enemistad con... No. Y la misma pregunta en relación a la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová con sus fundadores o personas responsables. No. ¿Ha trabajado alguna vez para la Congregación Testigos Cristianos de Jehová? Trabajo remunerado con dependencia jerárquica, no cuestiones voluntarias. ¿Remunerado? No. ¿Y con las personas que le he citado, con dependencia jerárquica para Tampoco. estas personas? Tampoco. ¿Y para la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová? Tampoco. ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en cómo termine este pleito? Ninguno. ¿Y usted alguna vez, se te debe preguntar, ha sido condenado por falso testimonio? No, nunca. Pues mire, ahora ya le van a formular preguntas, puede contestar sí o no, también dar explicaciones, tiene que contestar a todas las que, mientras no se declaran impertinentes, y si no entiende el sentido de alguna, lo dice, se reformula para que sepa muy bien a lo que contesta. De acuerdo. Pues bien, señor letrado, tiene la palabra. Sí, con la venida de su señoría.
Buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha dicho que ha sido, ¿no?, que ha sido testigo de Jehová y que ya no lo es. Es así, ¿verdad? Es así. ¿Usted voluntariamente dejó los testigos de Jehová o fue expulsado? Fue voluntariamente. Escribí una carta de renuncia y bueno, en ese momento el trato que se da a alguien que escribe una carta de renuncia es el mismo que a una persona que ha sido expulsada. ¿Por qué renunció o se desasoció, como es el término que se emplea en los testigos de Jehová? ¿Por qué se desasoció? Pues el motivo principal fue estar relacionado con mi madre, una mujer maltratada por mi padre, que no sé si se me permitiría, en vez de decir padre, decir engendrador no elegido. Yo lo preferiría, si se me permite. Y entonces, viendo y habiendo vivido cómo el trato cómo se gestionaba esta situación dentro de los testigos de Jehová, es lo que me hizo que yo me marchase, porque yo presencié como ancianos de la congregación a mi madre, ante mi madre, reclamándoles y diciéndoles: mirar, es que me pegan, recibo palizas, ¿qué hago, no? Y entonces leían textos de la Biblia los ancianos para decirle: tienes que aguantar. ¿Por qué motivo tienes que aguantar? Porque quién sabe si algún día no le puedes convencer para que él se haga también testigo de Jehová. Entonces, reforzar al maltratador, ¿no? Entonces, su madre era testigo de Jehová, pero su padre no era testigo de Jehová. Exactamente, correcto. ¿Y recuerdas si su madre le dijo el nombre de los ancianos que le dijeron que lo que acaba de decir? Bueno, estaba yo presente en esa reunión. Estuvo un anciano y un suegro ministerial. El anciano se llamaba, porque falleció, y el suegro ministerial, que también falleció. ¿Su madre finalmente denunció ante las autoridades legales? No denunció ante las autoridades legales porque no se podía, porque estaba prohibido. Había que comentarlo todo en la congregación, a los ancianos, y los ancianos, como acabo de explicar, esta es la respuesta que daban ante estos casos concretos de violencia hacia una mujer. ¿Y usted por qué no denunció? Yo no lo denuncié porque lo tenía prohibido. Yo me lo creía, yo creía lo que los ancianos enseñaban a través de las instrucciones de la corporación estadounidense. Yo me lo creía. Yo creía que ellos iban a gestionar eso de la manera adecuada. Ahora, con la perspectiva del tiempo, claramente sé que eso no fue así. Ha comentado usted al inicio de la pregunta de su señoría, y ya pues aprovecho la ocasión porque usted ha comentado que ha vivido situaciones de abusos sexuales dentro de la congregación. ¿Nos puede explicar qué es lo que ha vivido, qué ha pasado? Sí, yo vi un caso concreto, siendo yo en esa época siervo ministerial y precursor regular. Una hermana, precursora regular, una muchacha que entonces ella tenía un año más que yo, 21 y yo 20, me contó: tengo que contarte esto, me está pasando esto, estoy recibiendo caricias inapropiadas de esta persona. ¿Esa persona era anciano? Era un anciano. Yo le pregunté a esta mujer que si ella deseaba esas caricias y si las había pedido. Dice: ni las deseo ni las he pedido. Entonces yo le dije: pues ¿qué consideras que podemos hacer? Y ambos llegamos a la conclusión de que comentarlo a los ancianos de la congregación no iba a surtir mucho efecto, y decidimos ir a Betel. ¿Te parece que vayamos a Betel? Y allí a un anciano que vea esto con perspectiva le comentamos esto, a ver qué sucede, ¿no? Y fuimos a Betel, a Jalbir, y entonces llegamos a recepción, nos reciben, nos toman nota del nombre, también de la congregación de la que procedemos, y nos hacen pasar un pequeño despachito, y esperamos, y minutos después entra por la puerta este anciano de Betel que yo comentaba a su señoría al principio. Entra este anciano de Betel, ¿no? Entonces, bueno, pues primero me pareció muy casual, ¿no?, que alguien que conocíamos, ¿no? Pero quizás tiene sentido que dirían: bueno, son de esta congregación, pues alguien que les conoce, ¿no? Entonces allí contamos esto, estas caricias inapropiadas, claramente abuso sexual hacia una persona que ni pedía esas caricias ni las deseaba. Y cuando acabamos la conversación, el anciano de Betel, con el dedo así,
nos dice, a ella le dice, tú aléjate ahora mismo de ese anciano. Claramente la culpabilidad ya la estaban dejando clara, ¿no? ¿Quién tenía la culpa, no? Porque no dijo, oye, pues a ver cómo, esperar, a ver cómo tratamos esto, vamos a hablarlo todo, ¿no? A mí me dijo también con el dedo así, a ti no se te ocurra hablar de esto a nadie. Y la tercera cosa que nos dijo es, dejemos esto en manos de Jehová, ¿no? En eso consistió esa reunión. ¿Cómo se llama esta persona, este anciano que les dio estas recomendaciones? Se llama... ¿Y usted esto lo interpretó como una recomendación o como una orden? Como una orden, claramente como una orden. ¿Y la víctima, la chica presuntamente abusada, cómo lo interpretó? ¿Como un consejo o como una orden? Si usted lo sabe, si se lo dijo esta mujer. Sí, claro, en el camino de vuelta, bueno, pues hablamos poco y lo poco que hablamos es, pues esto no ha servido para nada, ¿no? Como una orden. Le pregunto, ¿por qué usted no denunció? Yo no denuncié. La realidad de por qué no denunciábamos estando dentro es porque tenemos miedo, porque nos instruyen constantemente en cuanto a que eso no debemos hacerlo, porque debemos de comentarlo dentro a los ancianos, ellos lo gestionarán, pero no vamos a manchar el nombre de Jehová. O sea, la frase talismán es, no vamos a manchar el nombre de Jehová denunciando esto a las autoridades, ya lo arreglamos nosotros. Usted dice miedo, pero le pregunto concretamente, ¿miedo a qué? Por ejemplo, a ser expulsado o a ser señalado, a perder privilegios como parece ser que usted ha dicho que tenía al ser siervo ministerial. Claramente esto tenía consecuencias si no obedecías. En mi caso la consecuencia fue que meses después yo fui rebajado de según ministerial. ¿Pero por qué si usted no denunció? Quizás porque fui con esta hermana Betel, porque no lo hablé primero. Probablemente es porque me salté a los ancianos de la congregación. Pero ya esto ya es una opinión, ¿no? La consecuencia fue, sí que es verdad que la consecuencia fue que yo fui quitado de ser un ministerial. ¿Le dijeron en algún momento que tenía que traer 2 testigos de ese presunto abuso sexual? ¿O un testigo? Sí, en el comité judicial. ¿Comité judicial a quién? Bueno, hubo, cuando te quitan de ser siervo ministerial, hay una reunión con el superintendente de circuito, pero en mi caso fue claramente un comité judicial. En ese comité judicial, discúlpeme, letrado, don Carlos, si me puede repetir la pregunta. Sí, la pregunta es si en algún momento le dijeron que sobre ese tema de abusos sexuales al que usted había acompañado a la víctima, a Betel, le dijeron en algún momento en esa reunión o después, parece ser que, bueno, por lo que entiendo, en ese comité judicial le dijeron que debería haber traído o debería de traer 1 o 2 testigos. Perdón, cierto. Sí, el argumento principal que mantienen ahí es el tema de los 2 testigos, claramente, ¿no? O sea, es una norma que se mantiene hasta hoy. Entonces, yo comenté en esa reunión, llamada comité judicial, aunque ahora la llamen de otra manera, era un comité judicial, que el abusador no se va a ir a la Puerta del Sol un día de primavera a las 12 de la mañana a cometer el delito. Lo hará siempre a escondidas. Por lo tanto, lo de los 2 testigos nunca se va a cumplir. Esto de los 2 testigos, ¿se lo dijeron? ¿Usted ya sabía previamente que en caso de abusos sexuales había que denunciar con 2 testigos? Porque se dice en el Salón del Reino o en alguna publicación de los Testigos de Jehová. Sí, es habitual en los estudios de la Atalaya, que son estudios que van rotando, se van tocando todos los temas durante el año y luego se repiten durante el resto de los años con algún matiz. Eso se iba diciendo y yo lo sabía. ¿Y en el Salón del Reino también se decía esto? En el Salón del Reino se dice, todos lo escuchamos y todos tomamos nota y sabemos lo que iba a pasar, ¿no? Si me permiten, quisiera añadir que esto de los 2 testigos es una norma que está sacada de la Biblia hebrea, de un texto bíblico que tiene 3.500 años. Es como si ahora nos rigiésemos por el Código de Hammurabi, que es un código legal de hace 4.000 años, ¿no? Entonces, afortunadamente, los seres humanos han ido evolucionando en las leyes que van protegiendo a las víctimas. Pero en este caso se mantiene. Cogen la Biblia hebrea y tener un texto de hace 3.500 años y no han evolucionado, lo mantienen hoy. Como decía, es imposible, nunca se va a coger a los testigos porque se hace siempre a escondidas. No se hace en la Puerta del Sol a las 12 de la mañana un día de primavera.
¿Sabe usted si la presunta víctima ha tenido trastornos psicológicos a raíz de estos abusos o por el hecho de que no le apoyasen o le recomendaran que lo dejara en Jehová? No lo sé. Yo todavía desconozco el motivo, pero ya no volvimos a tener nunca más trato. Bien, desde que usted se desasoció, su relación con su familia, hijos y otros miembros de su congregación cambió drásticamente. ¿Y en qué? Sí, sí cambió. La situación ya era complicada porque la unidad familiar se estaba diluyendo. Entonces, bueno, yo una vez que he renunciado me fui a vivir a un piso compartido. Yo jugaba al pádel. Perdón. Tranquilo. Yo jugaba al pádel con mi hijo. Perdón, lo siento. Necesito 30 segundos, perdón. Yo jugaba al pádel con Benjamín y bueno, una de las veces que había reservado pista, él me dijo: papá, no puedo jugar al pádel contigo. Digo, ¿por qué? Digo, bueno, pues me han dicho los ancianos que claro, tú has renunciado, sabes que el trato es el mismo que a los expulsados, además vives en un piso fuera de casa, entonces todo cambia, y bueno, que sepas que la relación ahora se va a limitar muchísimo, 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 ¿no? Entonces yo le dije en esa conversación, porque el convenio regulador ya lo habíamos arreglado, y yo pasaba una pensión alimenticia, y le dije, pregúntale a los ancianos por qué puedes aceptar mi dinero, pero no mi cariño. O sea, ¿por qué te puedo pasar la pensión alimenticia y eso no está estipulado en ninguna norma y no podemos jugar juntos al pádel, ¿no? O hacer deporte juntos, ¿no? Bueno, no recibí respuesta a eso y hace 10 años que no le veo. Él se casó, no me invitó a la boda y asistió a la boda mi engendrador no elegido. Es decir, el maltratador de mi madre, ¿no? Las normas de la Corporación Estadounidense Testigos de Jehová dejan claro que yo no puedo ir, porque yo he renunciado. Pero lo dejan ahí en un limbo como alguien que lo saben, que es un maltratador, que pega a mi madre, que han ido a leer de la Biblia. Él sí puede ir a la boda de mi hijo y yo no. Entonces, bueno, no sé cómo calificar esto, ¿no? ¿Cómo se califica esto en una sociedad, en un Estado de Derecho, en una convivencia de personas, ¿no? Entonces, fue a raíz de que usted renunció cuando la relación con su hijo se cortó por entero. Se cortó por entero a raíz de eso. ¿Y con los demás miembros de su familia testigos de Jehová? No tengo relación, no nos comunicamos. Sí, Desde ese momento ellos saben, al igual que se anuncia en la congregación, ha dejado de ser testigo de Jehová, eso claramente todos saben lo que significa, que no van a poder hablarme más, ¿no? De hecho me ha pasado que me he cruzado con testigos de Jehová que me conocían y también con sus amigos perdió la relación, no le hablan, no hablan desde entonces. No me hablan desde entonces, te quedas en la más absoluta soledad, desaparecen de un día para otro, son amistades condicionadas y así es. ¿Usted tiene algún trastorno psicológico debido a este distanciamiento con la familia, que según entiendo sus palabras ha sido ordenado, ¿no?, de alguna manera por los testigos de Jehová? Bueno, estoy en terapia. Perdón. Sí. Disculpen, lo siento. Estoy en terapia desde hace 8 años. Y claro, claramente esto ha influido mucho. En mi vida han influido varios factores, ¿no? Han influido que yo nací en una familia donde había maltrato.
Mis hermanos más pequeños, eso ya lo vivieron de forma diferente. Yo fui el que estaba ahí siempre. De hecho, mi madre a las 3 de la mañana me despertaba de la cama y me cogía y me ponía delante entre mi padre y ella, porque mi padre venía a las 3 de la mañana borracho e iba a pegarla y me ponía ahí delante, ¿no? O sea, yo he vivido cosas que mis hermanos más pequeños no han vivido. De hecho, con 18 años, esto está relacionado con la terapia, si me permite, don Carlos. Yo con 18 años una vez me puse entre mi padre y mi madre y le dije a mi padre que esto no iba a volver a hacerlo. Se lo argumenté, se lo dije. Claro, yo era un adolescente fuerte, deportista, pero en mi corazón no estaba pegar a mi padre, porque en esos momentos de tensión, una persona, un jovencito fuerte y tal, entonces yo a mi padre siempre se lo argumenté. Y mira, esto no está bien que lo hagas y no lo vas a volver a hacer estando yo aquí, ¿no? Entonces, esa vivencia, ¿no? Más luego lo que viví en la corporación estadounidense Testigos de Jehová, con estos casos que he explicado, como es el ostracismo, la muerte social de mi hijo hacia mí, y cómo se gestionó este abuso sexual de esta persona, conlleva unos desajustes que tienes que reordenar. Entonces, voy a terapia para reestructurar todo esto, ¿no? Tienes que ir sanando todo el tema de la culpabilidad, ¿no? Porque estando ahí nunca llegas. Hay que leer un montón de cosas, hay que informar cosas, hay que estar... nunca llegas, y si no es que tienes una falta secreta, y si no es que haces poco, y si no... nunca llegas. Entonces tienes una sensación siempre de culpa enorme, ¿no? Y luego con los miedos, ¿no? Los miedos de que este mundo se va a acabar y que es que vas a ser destruido, ten cuidado. Entonces tienes que reconducir tu vida, tienes que desprogramarte, tienes que conocerte, saber quién eres, es un terapeuta, te ayuda. Y bueno, va apareciendo la persona que eres, con tus virtudes y tus defectos, te vas aceptando, te vas perdonando y vas avanzando, ¿no? En la medida que puedes, ¿no? Porque no es fácil desprogramarte, no es fácil, ¿no? ¿Usted ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse después de este distanciamiento con su hijo y con los demás miembros de los Testigos de Jehová? No, porque yo no tiro la toalla. Yo deseo abrazar. Continúa, señor letrado. Sí, tranquilo, don Fernando. ¿Sabe usted si su hijo o otros amigos que haya tenido en la congregación de los Testigos de Jehová, si le hablasen, tuvieran ahora estén en situación, una relación íntima, cabría la expulsión o un señalamiento a estas personas que le hablasen, a su hijo mismo, por ejemplo? Lo de la expulsión no sabría muy bien si sería así o no, pero como usted dice, un señalamiento y un seguimiento, oye, cuidado, que estás hablando a alguien que está fuera, seguro, segurísimo, sí. Habría un señalamiento, una advertencia, lo habría. ¿Usted ha visto en lo que dice la Asociación de Víctimas en su página web o redes sociales sobre la confesión religiosa Testigos de Jehová? Bueno, sí, conozco la página web, la he visitado alguna vez ¿Y usted está de acuerdo con todo lo que se dice sobre los Testigos de Jehová? Sí, además está expresado de manera coherente. Coincide con lo que yo he vivido, con otros matices, pero es coherente con lo que yo he vivido. ¿Usted se siente víctima de los Testigos de Jehová? Me siento víctima de los Testigos de Jehová. ¿Usted ha contado sus vivencias, esto que ha relatado hoy aquí, a personas, dirigentes de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová? Bueno, yo hice un escrito que parece ser que fue tenido en cuenta para poder estar hoy, pero yo no hablé con ellos personalmente contándoles nada. Es decir, yo escribí, escuché que habían tenido una denuncia o demanda y yo me sentí identificado y escribí, pero no lo hablé con ellos. ¿Sabe usted si la Congregación de los Testigos de Jehová de España está sometida bajo las órdenes y directrices del cuerpo gobernante de Nueva York? Sí. ¿Y cómo lo sabe? Lo sé porque durante todos los años que pertenecía a la Corporación Estadounidense Testigos de Jehová, en las reuniones se nos decía cómo funcionaba, que era un sistema totalmente piramidal, las instrucciones vienen... ¿Eso se lo decían en el Salón del Reino de los Ancianos? Sí, lo decían en el Salón del Reino de los Ancianos.
¿Y cuál es la pirámide entonces? Quizá con otras palabras, pero el concepto estaba claro. Todo viene de Estados Unidos, de la sede central. Allí lo van comunicando a las diferentes sucursales de los países, y ya en las sucursales de los países lo van comunicando a los ancianos de la congregación hasta que llega a los afiliados de a pie. ¿Se aconseja o se prohíbe no leer noticias negativas sobre los testigos de Jehová a los testigos de Jehová? Yo aquí quisiera decir que se prohíbe. ¿Por qué motivo? Porque las consecuencias de si lo haces, quizás ellos no mencionen la palabra prohíben, pero luego las consecuencias de si lo haces es como si fuese una prohibición. Es decir, le pregunto, si se leen noticias negativas de los testigos de Jehová y otro testigo de Jehová se entera y se chiva a los ancianos, ¿cabría la posibilidad de la expulsión? Cabría la posibilidad de lo que es el proceso, un señalamiento. Si persistes en eso, habría un comité judicial, y si persistes, una expulsión, con la muerte social que eso conlleva. ¿Qué es lo primero que deben hacer los testigos de Jehová ante el conocimiento de un delito perpetrado por otro miembro de los testigos de Jehová? Lo primero es comentárselo a los ancianos, y ellos llaman a la sede central del país que corresponda, y ahí ya deciden si ha lugar o no comentarlo, o sea, denunciarlo a las autoridades. ¿Esto usted lo ha aprendido? ¿Cómo lo ha aprendido esto? ¿Por libros de los testigos de Jehová o porque se dice en el Salón del Reino por los ancianos? Se dice en el Salón del Reino por los ancianos. De eso yo recuerdo, por ejemplo, un discurso de un anciano relacionado con esto, que comentaba que si dos hermanos se venden un coche y el coche al mes se rompe, oye, no denuncies al hermano, o si un hermano te hace una obra en casa y tal, mira, vamos a arreglarlo, no denuncies. Y bueno, teníamos claro que no se podía denunciar, o sea, estaba clarísimo que todo quedaba ahí dentro. ¿Y si el que comete el delito es un no testigo de Jehová que comete un delito contra un testigo de Jehová? Sí, puedes denunciarle. ¿Ante las autoridades legales? Sí. ¿Esto es donde usted lo ha aprendido? Dentro de la organización de los testigos de Jehová. Concretamente, también en el Salón del Reino. En el Salón del Reino, que era el lugar de adoctrinamiento, de comunicación con los feligreses de a pie, con los afiliados de a pie. ¿Se ordena o se aconseja, si un testigo de Jehová comete un pecado y usted lo ve, comete un pecado del que sea, ¿no? ¿Se ordena o se aconseja el deber de comunicarlo a los ancianos? Ya no hablo de delitos, hablo de pecados. Comprendo. He de decir también que la palabra que aplica es que se obliga a denunciarlo. De hecho, yo viví una situación como esa. ¿Denunciarlo ante quién? Pues ante los ancianos. Por ejemplo, permítame, don Carlos, un ejemplo. Yo viví la situación de cruzarme con un hermano que estaba fumando, ¿no? Entonces, días después, el método que habíamos de seguir era primero hablar con él. Oye, mira, te he visto fumar, ya sabes lo que tienes que hacer ahora, o vas tú a decirlo a los ancianos, o si no, voy a tener que ser yo el que lo tenga que decir, ¿no? Y si no lo hacías así, recuerdo un discurso que decían que igual culpa tiene el que agarra de la pata que el que coge el cuchillo y mata, ¿no? Y no sé si esto estaba relacionado pues, con la matanza que hay en los pueblos de los animales, que igual culpa tiene el que agarra al pobre animal que el que finalmente le mata, ¿no? Porque si no, eras partícipe, tenías la misma responsabilidad que prácticamente que la persona que estaba fumando. Y entonces así fue. En este caso, esa persona creo que decidió continuar fumando y bueno, pues... Y el no confesar a los ancianos, chivarse, por decirlo para que nos entendamos, de un pecado de un testigo de Jehová, ¿podría dar motivo a un señalamiento y o a una expulsión? Sí, de nuevo el método es el mismo, sería un señalamiento. Si persistes en eso, pues la presión aumenta y quizás podría haber la posibilidad de una expulsión. ¿Usted ha visto expulsiones de otros miembros testigos de Jehová? Sí, las he vivido, sí. Las personas expulsadas, ¿a usted le generan, si las ve, miedo, odio, o qué sensación le genera a usted cuando usted pertenecía a los testigos de Jehová y se encontrase por la calle a un expulsado o el expulsado fuese al Salón del Reino? ¿Qué sensación le transmitía a usted? En mi caso yo nunca tuve nada contra estas personas.
tan solo era obediente a las directrices, pero a nivel personal yo no sentía nada en contra de ellos. De hecho, a veces sentía pena porque viví un caso donde una persona que fue expulsada estuvo viniendo a las reuniones durante mucho tiempo, y a mí me generaba dolor el hecho de que él tuviese que entrar 3 minutos después de haber empezado la reunión para no saludar a nadie, ni que nadie tuviese la tentación o el error, porque no sabía de saludarle, y luego antes de acabar la reunión tenía que marcharse, ¿no? Yo eso no lo vivía eso me generaba... Yo me compadecía de esa persona, me empatizaba con ella. ¿Usted a esta persona en concreto u otras que han sido expulsadas les hablaba con normalidad en el Salón del Reino o fuera del Salón del Reino a estas personas que estaban intentando ser readmitidas? No, yo obedecía las directrices. Estas personas expulsadas cuando entraban en el Salón del Reino, ha dicho que entraban 3 minutos después de empezar el acto. ¿Estas personas podían orar públicamente? No tenían... ¿Y qué es orar públicamente? Bueno, dentro de la corporación estadounidense a eso se le llama privilegios. No pueden leer la atalaya, no pueden comentar en las reuniones, no pueden hacer oraciones. Si es mujer no puede tampoco hacer oraciones, o sea, no podían participar, es decir, se les ignoraba por completo, era como si no estuviesen. ¿Y tienen algún lugar en el Salón del Reino los expulsados, no digo privilegiado, perdón, algún lugar concreto donde se tengan que sentar? Recomendaban claramente que se sentasen al final del todo para tener fácil la salida y la entrada, si bien es verdad que si se sentaban al lado de un testigo de Jehová, ese testigo de Jehová no se levantaba y se iba a otro sitio, ¿no? Se quedaba ahí sentado, pero sí que recomendaban que se sentase al final del todo. Bien. Cuando se expulsa o se desasocia, ¿se hace público esto en el Salón del Reino? Eso es claro, sí. luego como... Ya sé que soy muy... Es que no, que ha quedado muy claro, cosas que han quedado claras, lo digo por avanzar. Ya, estoy haciendo, si se fija señoría, mucho resumen desde la primera. Sí. Porque creo que queda claro muchas cosas. cosas. Claro, pero también ha sido admitido que se comunica y que todos lo saben. Entonces, bueno, cosas que a lo mejor no sean... Bien, le voy a preguntar una cosa taxativamente. ¿Se conoce el motivo de la expulsión? ¿Hay alguien que el motivo de expulsión... Es decir, ¿se publica el motivo de expulsión o al final todo el mundo sabe el motivo de la expulsión? Desde la plataforma, en la congregación, se menciona el nombre y se dice que ha dejado de ser testigo de Jehová. Si bien es verdad que en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones, pues sí que se llegaba a conocer el motivo. O sea, quizá se filtraba, pero sí que es cierto que coincidía ese motivo, ¿no? ¿Sabe usted, pero en algún caso sabe usted cómo se ha filtrado esa información? ¿Si ha sido el propio anciano? ¿Ha sido el propio anciano que se la ha contado a su mujer? ¿La mujer le ha contado si conoce algún caso concreto, que sepa más o menos a ciencia cierta quién ha filtrado esa información? No lo conozco. Don Carlos, quizá probablemente sucedía como usted menciona, pero yo eso no lo puedo demostrar que así. Bien, ¿sabe usted si hay algún protocolo antisuicidios en los testigos de Jehová? No lo hay. ¿Sabe usted si intentar suicidarse puede ser un pecado grave que lleve a la expulsión? Intentar suicidarse es que es tremendamente duro. La persona que tiene ese estado vital se le da a entender de que no es espiritual, o a lo mejor tienes una falta secreta. Es que claro, estudia más la atalaya, subraya parte A, parte B, parte C, predica más, pero relacionado con la esencia del asunto, que claramente es una desestabilización emocional, no se da pauta ninguna. Y si se da pauta de asistir a un terapeuta, que a mí me pasó estando dentro, me dijeron, y no se te ocurra ir a un terapeuta de esos que hablan mal de los testigos que hago, que dicen que eso no es algo saludable para tu estado de salud mental. ¿Conoce usted algún caso de alguien que se haya intentado suicidar por motivos de la pertenencia o por el ostracismo que haya vivido y usted tenga conocimiento directo? Yo he oído hablar de 2 casos concretamente que han sido muy conocidos.
el de don Israel Flores, lo he llegado a conocer, el de su hermana, y también el de un sobrino de Stephen Lett, un miembro del cuerpo gobernante, que por su elección de tener una pareja de su mismo sexo, al ser dado de lado, se suicidó. Esos 2 casos, no he conocido ninguno más. ¿Tiene conocimiento de algún caso o generalmente si se puede expulsar por prácticas homosexuales dentro de los testigos de Jehová? Sí, claramente. ¿O sí. no bautizarse? Sí, o sea, si una vez que estás bautizado, tu elección de pareja es una persona del mismo sexo y te mantienes en eso, vas a ser expulsado seguro. Y si antes de bautizarte tienes esa elección de pareja, nunca te bautizarás, nunca vas a calificar. Puedes ser una persona que haga voluntariado, que sea una persona educada, correcta, etcétera, nunca te vas a bautizar. ¿Su mujer era testigo de Jehová? La mía, sí. Yo le pregunto, ¿cuál diría usted que es el papel de la mujer dentro de los testigos de Jehová y si hay alguna diferencia con los hombres? El papel de la mujer dentro de los testigos de Jehová está en un segundo plano. La pregunta es, ¿cuántas mujeres testigos de Jehová hay en el cuerpo gobernante de Estados Unidos? ¿Cuántas mujeres testigos de Jehová hay en las sucursales de los diferentes países? ¿Cuántas mujeres ancianos de congregación hay en los diferentes países? ¿Conteste usted la pregunta que acaba de hacer? Cero. Incluso cuando hay un comité judicial hacia una mujer, van a estar siempre 3 hombres. O sea, ni siquiera hay la delicadeza de poner ahí a una mujer para atender ese caso, ¿no? O sea, es un segundo plano. ¿Quién tiene la autoridad de la familia? ¿Quién tiene en definitiva entonces la autoridad en la familia? Los dos, el hombre y la mujer, respecto a sus hijos, por ejemplo, o solo la mujer o solo el hombre. Prioritariamente el hombre, y hay un texto de la Biblia que mencionan que la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios, ¿no? ¿Y usted en algún caso ha impuesto esta norma bíblica a su mujer? Bueno, se daba por hecho, se daba por sentado y no era la mejor opción. Lo más sabio es escuchar, dejar que la otra persona, permitir que sea ella y bueno, la verdad es que no es lo ideal, no es lo ideal. Bien, y ya pues casi ya 2 últimas preguntas. Los testigos, para ser testigo de Jehová hay que predicar. Es un requisito muy importante. Si no predicas se te considera inactivo y eres un testigo de Jehová de segunda. Eres inactivo, no predicas. Inactivo hay un trato diferenciado con los inactivos de respecto a los activos dentro de los testigos de Jehová de la congregación. Los inactivos van a ir a las reuniones, se les va a saludar. Sin embargo, no se recomienda una relación íntima con ellos. Preferiblemente, asóciate con hermanos espirituales, que prediquen mucho, que tengan privilegios, ¿no? No con un inactivo. ¿Puede haber un toque de atención por los ancianos si un miembro no predica? Si un miembro no predica, bueno, se habla con él, se le comenta que no está haciendo, según ellos, lo que dice la Biblia, pero realmente es lo que dicen en un sitio en Estados Unidos. Y como digo, bueno, pues se le va hablando y se le va recomendando, si él decide sin seguir si él no desea predicar, no se le va a echar de la congregación porque no predique. Y por último, creo recordar que usted ha dicho que se siente víctima de los testigos de Jehová, ¿verdad? Sí, así es. Y le pregunto ya definitivamente, dígame usted si está de acuerdo, si los testigos de Jehová son para usted una secta destructiva que realiza control y adoctrinamiento y si la pertenencia puede provocar trastornos mentales, destruir familias y si pueden provocar ideas suicidas. Sí. ¿Tiene más preguntas, señoría? Señor Estado, tiene la palabra. Con la venia, señoría. Usted nació en una familia en la que no todos los miembros eran testigos de Jehová, ¿verdad? Sí, correcto. Y tiene usted primos y tíos que no son tampoco testigos de Jehová. Así es. ¿Mantiene usted relación con todos ellos? Pues no, actualmente no. Actualmente no. Vale.
Usted, para ser testigo de Jehová, se le estuvo conduciendo un curso de la Biblia durante cierto tiempo, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿durante cuánto tiempo? Pues un año aproximadamente. ¿Qué edad tendría usted por entonces? Pues fue en mis 16, 17, 18 aproximadamente. ¿Su madre era testigo de Jehová? Sí. ¿Iba a las reuniones de congregación de los testigos de Jehová? Sí. ¿La acompañaba usted? Pues empecé a acompañarla cuando comencé a recibir estudio. Anteriormente, ya en mis 7 años, mi madre empezó a estudiar con los testigos de Jehová. Entonces ella me llevaba. Luego tuve una época en la que no asistía, de 2 o 3 años, y luego, a partir de comenzar el estudio bíblico que usted mencionaba, empecé a asistir con ella. O sea, si he entendido bien, sí. Usted de niño iba con su madre a las reuniones, luego dejó de ir a las reuniones. Eso es. Y luego posteriormente estudió usted la Biblia. Eso es. O sea, con un maestro de la Biblia, supongo. Bueno, con un testigo de Jehová, al que yo no considero maestro, con todos mis respetos. Una buena persona, pero no le considero maestro. ¿Recuerda usted qué publicación estudió con esa persona? Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Muy bien. En esa publicación se explicaban cuáles son las doctrinas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Sí. Y luego, cuando decidió usted bautizarse, es verdad que es costumbre de los testigos de Jehová el tener varias reuniones con la persona que quiere bautizarse para analizar con ellos una serie de preguntas antes de que se bautice. Sí. ¿Lo hicieron con usted? Sí. Esas preguntas estaban referidas a las creencias de los testigos de Jehová, a sus prácticas, aspectos de moralidad. Con permiso, señor letrado, ahora lo veo de manera diferente, ¿no? Esas preguntas, usted recordará también que algunas de ellas, si no te puedes bautizar, es que si estás de acuerdo con las directrices que da el cuerpo gobernante, y más en los años 80 y 90, justo con ese libro donde se hablaba de la generación de 1914, que alguien que nació o vio esa generación vería el fin del mundo, ¿no? Entonces, yo ahora, con la perspectiva del tiempo, estando desprogramado, lo veo de manera diferente, ¿no? Veo que las preguntas más bien eran adoctrinadoras, muy alejadas de lo que dice la Biblia, de cómo yo ahora leo la Biblia, con otra visión, con otra perspectiva, ¿no? Eran preguntas relacionadas a ver si yo tenía fidelidad a una corporación estadounidense más que a Dios, más que a la Biblia, claramente. Ese Dios se ha adoptado al procedimiento, y las preguntas giran en torno a Dios, a Jesús, al reino de Dios, y también aspectos de moralidad, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Entre las preguntas se explicaba que si una persona tiene relaciones sexuales sin estar casado, eso era un pecado. Sí, eso se trataba. O si una persona tiene relaciones sexuales con alguien que no es su marido o su esposa, eso era adulterio. Sí, sí. O si alguien tiene relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, es homosexualidad. Sí, con permiso, pero eso es diferente a que eso lo diga la Biblia. Es que ya le estoy entendiendo. Bien, la Biblia no habla de todo eso. Entonces la pregunta quizás podría estar relacionada con que la corporación estadounidense enseñamos que estas cosas son así. Pero a mí me lo vendieron como que eso lo decía la Biblia. Es muy diferente. Pero ellos le citaban de la Biblia para justificar que todas esas prácticas eran un pecado. Bueno, es que la Biblia lo soporta todo. La Biblia lo soporta todo. Interpretaciones de todo tipo, incluidas las de ustedes también. De hecho, por eso hay muchas religiones, incluso cristianas, con diferentes matices. Los hay milenaristas, los hay que el fin del mundo va a venir desde hace 100 años dentro de 10 minutos. Hay de todo tipo de interpretaciones. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ustedes lo viven como su interpretación particular. Y es su realidad, que yo la respeto, pero respeten ustedes la mía, ¿no? Usted dice ustedes, pero nosotros somos letrados, que defendemos a la confesión religiosa. Pues discúlpeme, pensé que usted era... Le pido disculpas, perdóneme. No se preocupe usted. No se preocupe usted. Entonces usted, cuando analizó esas preguntas en varias sesiones con los ancianos, usted, por ejemplo, sabía que si una persona puede ser expulsada de la congregación por cometer esos pecados, ¿verdad? Sí, es cierto que a nivel teórico se sabe. En ese momento se sabe, pero no se le da tanto énfasis como a otras cosas, ¿no? Como a otras circunstancias, ¿no? Y como le digo, ahora con la perspectiva del tiempo, estando desprogramado, digo,
qué castigo más duro, ¿no? Porque cambiar de opinión es muy saludable, si me permite argumentarlo brevemente. Es decir, las células que yo tenía cuando tenía 5 años, las que tengo ahora, no me queda ninguna. Entonces, si físicamente vamos cambiando, ¿cómo no lo vamos a hacer a nivel de pensamiento, ¿no? Entonces, recibir un castigo por cambiar de opinión, por opinar de forma diferente, viéndolo ahora, me parece un castigo demasiado duro, ¿no? Pero es la interpretación que hacen de la Biblia los testigos de Jehová. Por ejemplo, que cuando alguien es expulsado o renuncia a ser testigo de Jehová, la relación que tienen con esa persona ya no es la misma, ¿verdad? Yo insisto en que quiero responder a la pregunta. A nivel teórico era conocedor de ello. Sin embargo, a nivel práctico, hasta que no lo vives, no te das cuenta de la dureza. Y quería comentarle también, ya que usted me repite la pregunta, que con la perspectiva del tiempo, pensar que ese castigo tan duro se le aplica a alguien por cambiar de opinión cuando nuestro cuerpo físicamente está siempre en constante evolución, ¿no? Es decir, alguien que te dice, yo siempre he pensado igual, nunca he cambiado de opinión, bueno, pues no te está sirviendo de nada vivir, ¿no? Y no pasa nada, podemos pensar diferente sin recibir un castigo tan duro, ¿no? Hizo usted alusión a un comité judicial que se celebró con usted, ¿no es cierto? Cuando fui rebajado de siervo ministerial. ¿Y fue usted expulsado por ello? No, fui rebajado. Fui rebajado. Es que, claro, en ese comité judicial debería haber estado el anciano abusador. Sí, ahora hablaremos de ese. Bueno, le digo el matiz porque usted me quiere hacer ver que no era un comité judicial porque no fui expulsado, pero es que estaba previsto que ese anciano, el anciano abusador, estuviese, pero se marchó. Entonces, la evolución de la reunión cambió a una degradación de cargo y no a un comité judicial, porque ahí íbamos a hablar. De hecho, el siervo ministerial que entró delante de mí, sí estaba el anciano presente, ahí se habló del tema del abuso, porque a este siervo ministerial yo le informé, aunque me dijeron, no le hables a nadie de esto, yo sí lo hablé a este siervo ministerial para tener un apoyo. Entonces, bueno, ahí tuvieron su intercambio de opiniones y este anciano, ante los argumentos de abuso que exponía este siervo ministerial, se fue. Yo cuando entré ya no estaba. Y la reunión evoluciona a otra cosa. Sí. O sea que no fue un comité judicial. Pero por estas circunstancias que le digo, pero sí estaba organizada para tal efecto. En cambio, usted ha manifestado que usted renunció mediante una carta a su condición como testigo de Jehová. Sí. Y nadie le impidió que usted lo pudiera hacer. No. Lo hizo usted... Sí, voluntariamente. Libremente. Sí. Muy bien. Ha mencionado usted, ha referido usted el abuso de una señorita de 21 años que, según le comentó a usted, recibió caricias inapropiadas. ¿No es cierto? Sí. Vale. ¿Por qué no lo hablaron eso ustedes con los ancianos de la congregación? Bueno, se lo estaba explicando a don Carlos Barbadío. El motivo fue porque pensamos que los ancianos no iban a hacer nada para protegerla a ella. ¿Y por qué sentíamos que esto era así? Pues quizá porque al fin y al cabo éramos observadores de cómo se gestionaban las cosas y nos pareció muy apropiado ir a Betel. Entonces, bueno, en cualquier caso saltamos a los ancianos de la congregación, pero al final fuimos a Betel, que incluso es un sitio donde se puede tener una perspectiva de más ayuda, ¿no? Y fue todo lo contrario, ¿no? Fue todo lo contrario. ¿Entiende usted, por tanto, que si una persona sufre un abuso, lo mejor sería prestarle la ayuda práctica en ese momento, animarla y dejar que ella tome la decisión de denunciar o no ese abuso? ¿No es verdad? Y llamar a la policía para denunciarlo. Claro, el abuso sexual no es un pecado, es un delito. Y si ahora fuese, desde mi perspectiva de estar desprogramado, iría a denunciarlo a la policía, claro que sí. ¿Por qué dice usted que no es un pecado, un abuso sexual? Yo lo veo así, ¿eh? Imaginémonos para una persona que no cree en Dios. Diría que el abuso sexual es un delito, ¿no? Y como tal debería de denunciarse, ¿verdad? Sí, debería de denunciarse. Sin embargo, señor Gómez, mire, precisamente eso es lo que publicaron los testigos de Jehová en la revista Despertad, que usted, como ha sido testigo de Jehová, conocerá muy bien, la Atalaya sí, y Despertad. Seguramente usted la ha distribuido en la Despertad del 8 de marzo de 1993.
precisamente se dice que hay que confortar a la víctima, que hay que darle ayuda, pedir ayuda práctica y llamar a la policía tan pronto como sea posible. Esta es la postura oficial de los testigos de Jehová. Acepto lo que usted menciona, que está en esa revista. Sin embargo, la realidad de los que hemos estado dentro, que yo he estado, es muy diferente. Es de no hacer eso. Eso está escrito, ciertamente, usted me lo lee y está ahí. Sin embargo, en la vida práctica, en el día a día, eso no es así. Estaba comentando antes a don Carlos Barbadío que la instrucción es decírselo a los ancianos y ellos llamarán a Betel a un departamento que hay de asuntos legales para ver qué se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay vandalismo en un salón del reino, claramente se denuncia a la policía y un caso de abuso sexual no. O sea, se denuncia un caso de vandalismo de un salón del reino, pero no se denuncia o se espera a que en la sucursal sean informados y veremos a ver si lo denunciamos o no. No entiendo esa diferencia. Permítame, señor Gómez, no entiendo. ¿Qué tiene que ver si se ha cometido un delito con hablar con los ancianos y denunciarlo a la policía? Bueno, señor letrado, Perdón. continúe. Bien. Cuando refirió usted este abuso, señaló en su escrito, en su declaración, las iniciales ha reconocido uno de ellos, el señor Ángel Sánchez, correcto, anciano de Betel, y ha señalado usted también otras iniciales, ¿verdad? De otros, no sé si son ancianos o superintendentes de circuito, ¿verdad? Pero no mencionó usted las iniciales de la víctima ni tampoco de su agresor. No, yo quisiera... ¿Por qué no lo hizo? Quisiera preguntar si he de hacerlo, si puedo hacerlo, si yo... No diga quién es, diga por qué no lo hizo. ¿Por qué no señaló a la víctima? Es que con respecto a la víctima, yo entiendo que no he de ser yo el que mencione su nombre, ¿no? De hecho, hablar de esas cosas considero que es algo muy delicado y yo no soy quien para dar su nombre, ¿no? Y si esa persona lo desease o no lo desease, yo eso lo voy a respetar, ¿no? Con respecto a la víctima, con respecto a la víctima, ha dicho usted que respetaría tanto si denuncia como si no denuncia. En mi caso personal, sí, lo respetaría. ¿Sabe usted si la víctima lo denunció? Ya es reiterativa, ya ha contestado. Muy bien. Ha referido usted la norma de los dos testigos, de los testigos de Jehová, y dice usted que es una norma que aparece en las escrituras hebreas, una interpretación que hacen los testigos de Jehová. Sí, así lo recuerdo yo, sí, así es. Esa norma, recuerda, si sirve para establecer la base de la comisión de un pecado. ¿Es eso? ¿Lo utilizan los testigos de Jehová como base para establecer la comisión? Señor letrado, me parece una pregunta más teológica, si quieren un día... Es que él ha hecho alusión. Bueno, ha explicado un poco y tal, pero ya profundizar tanto no la veo la relación con los hechos. Sí. Bueno, simplemente entiende usted que es una interpretación que hacen los testigos de Jehová para establecer un pecado en la congregación, ¿verdad? Sí, bueno, es que, o sea, le he dicho que... Sí, es que de todas maneras, perdón, quería que era aclararle la pregunta. Dicho, sí, pero es que antes ya ha dicho que se hacen muchas interpretaciones, pues testigos de Jehová hacen unas, otras religiones cristianas hacen otras. Vale. O sea, que redundante. Bueno, pasamos a otra pregunta. Ha hecho usted alusión a la relación que tenía con su hijo, ¿verdad? Que ha desaparecido por completo. ¿Desde hace cuánto tiempo no tiene usted contacto con su hijo? Pues verle no le veo desde hace unos 10 años aproximadamente. 10 años. ¿No se ha comunicado con él de ninguna otra manera? Pues él se ha comunicado conmigo 2 veces. Una vez, ahora ubico que fue más o menos justo antes de cuando se iba a haber casado. Quizá él quería haberme informado de ello, al final no me lo dijo. Y la segunda vez fue después de la pandemia, me escribió para decirme textualmente que había venido, había un anciano en la congregación, que había venido hace poco, que era de un país de Latinoamérica y que si me apetecía hablar con él, hablar con el anciano y tal y cual. Y bueno, los que estamos fuera claramente sabemos que eso es para hablar con ellos a ver si volvemos, ¿no? Claro, porque es que yo deseo abrazar a mi hijo, deseo besarle, ¿no? Y es que hasta me lo pensé, ¿no? Pero no podía ser así. Entonces se comunicó para decirme eso. Y entonces yo le respondí unas horas después para decirle que
que yo estaría encantado, pero buscaría a un abogado para que estuviese presente conmigo en esa reunión, y él ya no contestó al mensaje. ¿Es cierto que tuvo usted una relación difícil con sus dos hijos, con Benjamín, con su hija y con su esposa, por llamarlo de alguna manera? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Es cierto que usted se marchó del hogar familiar cuando su esposa estaba con una grave enfermedad y sus hijos eran adolescentes? Bueno, el motivo fue que la unidad familiar se estaba desintegrando, y mi exmujer estaba enferma con fibromialgia y mis hijos eran adolescentes. Sin embargo, lo mejor para todos era que yo me marchase, porque yo no era testigo de Jehová, y eso influía en otras cosas también, señor letrado. No había una buena relación entre mi exmujer y yo, no había una buena relación con las situaciones de tensión que se da entre los padres y los hijos, y eso también estaba ahí, señor letrado, estaban ambas cosas. Pero mientras tanto, en esa época usted no había renunciado a su condición de testigo de Jehová, ¿verdad? Vamos a ver, no, rectifico y pido disculpas. Sí, tiene usted toda la razón. Justo en el momento de yo marcharme, todavía era testigo de Jehová. Inactivo, pero lo era. Tiene usted razón. Inactivo significa que no iba a las reuniones. Eso es, y que no predicaba y nada. Correcto. Y no pasó nada, no lo expulsaron por ello, por estar usted inactivo. No. Eso es simplemente una condición. Es que yo no he mencionado en ningún momento que me hayan expulsado. No sé, quería comentárselo. Perdón. Yo renuncié. Yo en ningún momento he mencionado que fui expulsado. No le expulsaron a usted por dejar de ir a las reuniones. Es lo que quería bueno, decir, pero eso... Sí, pero eso es algo que todos hemos reconocido, que no te expulsan por dejar de ir a las reuniones. Mire, pasado el tiempo, y aunque su hijo, como usted ha mencionado, trató de comunicarse con usted para hablar, ¿es cierto que usted le envió un mensaje de texto a su hijo antes de correr la carrera de Moratalá, la media carrera de Correcto, la media maratón de Moratalá? En la que usted le dijo: buenos días, el domingo haré deporte por las calles de Moratalaz un año más. Me acompañará en la carrera un abogado experto en sectas de alto control mental. Puede ser una buena ocasión para aclarar los casos de pedofilia en la secta Watchtower, aclarar los ilegales comités judiciales realizados por albañiles, informáticos, etc. Ninguno es juez ni abogado titulado. Hablar sobre la muerte social a la que condenan a los que renuncian y expulsan. Este fue el mensaje que usted le envió. Así es correcto. ¿Verdad? Dígame, ¿qué abogado le acompañaba a esa media carrera, experto en sectas de alto control mental? Deseo mantener su nombre en el anonimato. Sí. Vale. ¿Fue él quien le dijo que los testigos de Jehová eran una secta de alto control mental? No. Dijo usted que sería una buena ocasión para aclarar los casos de pedofilia. ¿Qué casos de pedofilia ha conocido usted? Pues la Real Comisión de Australia. No sé si usted ha sido conocedor de ella. 1005 casos de abusos sexuales, entre ellos la gran mayoría a menores de edad, ¿no? Desconozco si el término es pedofilia o cuál es, pero casos de menores de edad abusados en Australia, la Real Comisión de Australia, ¿no? Que fue una comisión que se organizó. Él no tiene acceso a ser conocedor de esa información, ¿no? ¿Cómo conocía usted esa información? La Real Comisión de Australia, a través de las noticias de Internet. ¿Estaban propiciadas por la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en España? No, en ningún caso. No. Son grabaciones de todos y cada uno de los testigos que son públicas y que puede uno ir a ellas, luego salen en los periódicos, o sea, no tiene nada que ver con ningún tipo de coacción, son noticias públicas donde no solamente estuvo la Corporación Estadounidense Testigos de Jehová, hubo más corporaciones religiosas. ¿Y ha leído usted información con relación a ese mismo asunto de que efectivamente esa Comisión Real Australiana no condenó a los testigos de Jehová, sino que solamente le hizo 3 recomendaciones al respecto? ¿Ha leído usted alguna noticia sobre ese asunto? Sí.
Sí, lo he leído, soy conocedor de ello. Sin embargo, la declaración, la testificación, porque también testificaron muchas personas víctimas de esos actos de pedofilia que ya eran mayores de edad. Quizá usted también lo recuerda. Sucedieron ambas cosas, lo que usted me comenta, señor letrado, y lo que yo también le comento a usted. ¿Y dónde lo leyó? ¿Dónde leyó esa información? Lo leí en internet. ¿En qué página? Bueno, no la recuerdo, lo siento. Me gustaría recordarlo, pero no la recuerdo. En su mensaje de texto habla usted de aclarar los ilegales comités judiciales. Sí. ¿Por qué considera usted ilegal un comité judicial eclesiástico, religioso? Bueno, permítame comentarle que la palabra eclesiástico yo no la voy a aceptar porque hasta hace 5 minutos siempre ha sido comité judicial a secas, aunque respeto que usted la ponga ahí o la hayan puesto ahí como adorno, pero eran comités judiciales en toda regla. ¿Por qué motivo? Y respondo a su pregunta. Porque en mi opinión eran comités judiciales, como nos explicaban y nos contaban en las reuniones, paralelos, con la diferencia de que la persona acusada no tenía un abogado a su lado para defenderse o para poner las cosas en una balanza equilibrada. Estaba siempre sola la víctima con tres hombres, ¿no? ¿Y por qué comité judicial? Porque así lo llamaban, ¿no? Y son ilegales, pues bueno, ¿es legal llamarlo así? Pregunto, ¿es legal llamar comité judicial algo que no está relacionado con las leyes, donde participan profesionales fontaneros? Yo soy delineante, un informático, personas alejadas de la justicia y de las leyes y que participen, ¿no? Y que lo llamen comité judicial. ¿Eso es legal? Quizás lo sea, no lo sé. ¿Tiene una confesión religiosa el derecho a establecer sus propias normas? Señor letrado, no es pertinente. Vale. Y decía usted, habla de usted sobre la muerte social a la que condenan a los que renuncian y expulsan, ¿verdad? Sí. Sin embargo, usted ha mencionado que su hijo trató de ponerse en contacto con usted y que no tiene relación con otros miembros de su familia que no son testigos de Jehová. ¿No es Sí, verdad? es cierto, tiene toda la razón. En las familias de profesionales ingenieros, en las familias reales, en todas las familias hay desajustes, hay desavenencias, hay situaciones que separan las familias y en la mía también. Yo soy de esas familias, que hay muchas, no lo pongo como excusa, donde no tenemos trato, así es. Y dígame, señor Gómez, ya voy terminando. ¿Usted cree que si su hijo recibe un mensaje como este, puede sentirse motivado a tener relación como la que usted espera de él? Viéndolo desde su punto de vista, probablemente él se sentiría como que yo soy del mundo de Satanás, soy un mundano. Fíjate lo que me ha escrito, es un mundano. ¿Cómo se nota, no? Que es un apóstata, va a ser destruido y él quiere sacarme de la verdad, sacarme de que yo viva para siempre en un paraíso en la tierra, ¿no? Claramente él lo vivió así. El rechazo hacia mí es un rechazo doctrinal, pero él me quiere como yo le quiero a él. Yo le amo y deseo abrazarle. Sin embargo, durante todo ese tiempo, usted no le ha mandado ningún regalo por haberse casado, ni ningún otro mensaje de texto con otra literalidad que no sea esta, ¿verdad? No, le respondo honestamente que no. Entiendo. Muy bien, pues ninguna pregunta, señoría. Ministerio Fiscal tiene la palabra. Con la venia, señoría. Buenos días. Hola. Usted ha contestado preguntas del letrado de la parte mandada que usted se siente víctima de los testigos de Jehová. Usted, con anterioridad a conocer la existencia de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, ¿ya tenía esta idea o pensamiento? ¿Usted ya se sentía víctima? Sí. Como sentirme víctima, sí me sentía víctima. Perdón, no lo he entendido. Sí. La respuesta es que sí, que me sentía víctima. Es decir, no es un pensamiento que le surgiera a raíz de conocer que existía una asociación. No. Y antes de conocer a la Asociación de Víctimas, ¿usted había tenido contacto con otras personas que se sintieran como usted, que hubiesen salido de los testigos de Jehová y se sintieran víctimas? No.
Y con posterioridad a conocer la asociación, ¿ha tenido contacto con personas que se sientan víctimas de los testigos de Jehová? Pues muy poco, solamente con una persona, solamente. Es decir, que esta asociación tampoco le ha propiciado a usted otros contactos de personas víctimas, por así decir. No. Y con anterioridad a conocer o a la constitución de esta asociación de víctimas, ¿usted había leído, tenido conocimiento de testimonios de antiguos testigos de Jehová en otro tipo de medios de comunicación? Pues testimonios, sí. Entiéndase en sentido, bueno, pues de denunciar prácticas que consideran... Sí, le comprendo. En mi caso fue durante la pandemia, durante el confinamiento. Ahí fue donde yo descubrí a través de las redes sociales un poco en qué consistía todo esto. Hasta ese momento... Disculpa, ¿a qué se refiere cuando dicen que consistía todo esto? Pues dónde había estado yo durante todos estos años, ¿no? Empecé a escuchar testimonios de personas que ahora estaban fuera y bueno, pues ahí fui consciente del adoctrinamiento que había tenido, ¿no? De cómo la personalidad, la persona queda diluida, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a recordar pues todo lo que yo había vivido, que lo tienes ahí guardado en la nevera, porque deseas avanzar, deseas encontrar tus momentos de felicidad, y todo eso apareció ahí, apareció pues todo lo que he contado ahora. Fue a partir de la pandemia y lo encontré en las redes sociales. En las redes sociales, sí. Pero ¿en qué redes sociales nos puede decir? Pues en YouTube, sí, en YouTube. Testimonios. Pero, es que no sé, por si no queda claro, ¿estas redes sociales o estos vídeos de YouTube provenían de la asociación de víctimas o eran otros vídeos no. que también existen en redes? Sí, de otros vídeos. De la asociación de víctimas solo escuché un vídeo que era relacionado con su fundación, donde hubo una pequeña charla, y yo no volví a oír más hablar de la asociación de víctimas hasta que apareció la demanda por parte de la asociación estadounidense Testigos de Jehová. Estos vídeos y estos testimonios en redes, ¿a qué tipo de hechos hacían referencia, así a modo general? Si nos puede resumir un poco. Pues resumiéndolo brevemente, muy parecidos a los que yo he explicado aquí. No sé si necesita algún detalle más. En cuanto a exclusión social... Exacto. Exclusión social, la sensibilidad con la que tratan los abusos sexuales y cuál es el método para gestionarlo, con respecto a eso, con respecto a lo que yo viví con mi madre, ¿no? Ese texto de la Biblia, ¿no? De sigue aguantando, es decir, sigue aguantando que te peguen, porque nunca se sabe si te le puedes ganar, ¿no? O sea, reforzar al maltratador, ¿no? Eran muy parecidos a eso. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, señor. Ya se le devuelve el carnet y ahora le indicarán para salir.